Agrovisión, su aliado en el campo. Continuamos con Agrovisión, su aliado en el campo. Hoy tenemos un programa especial transmitiendo aquí desde el CATIE. Agradecerle más bien a todo el personal que nos han recibido aquí en el CATIE, que es el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. Y está ubicado en Turrialba. Así que estamos aquí en el laboratorio de propagación in vitro con la doctora María Elena Aguilar. Doctora, muchas gracias por recibirnos aquí. Con todo gusto. Ok. Bueno, doctora, ya que estamos en el laboratorio de propagación in vitro, ¿qué es eso? Suenan las palabrillas un poco raras ahí para nosotros, ¿cierto? Pero debemos explicar qué es este laboratorio, cuándo se inició aquí en el CATIE. ¿En qué año más o menos empezó Sí, bueno, actualmente hablamos de laboratorio de propagación porque es la actividad más importante que desarrollamos en este laboratorio y principalmente en café. Sin embargo, este laboratorio se inició a finales de los años 70, de la década de los 70 del siglo pasado. Fue un laboratorio que fue elaborado para trabajar en técnicas de propagación de germoplasma in vitro y de conservación. En aquellos años, el desarrollo de la biotecnología de plantas estaba enfocado principalmente a esos aspectos, ¿verdad? El desarrollo de técnicas de propagación in vitro, tanto para la multiplicación de genotipos superiores como para la conservación de germoplasma. Y así fue como inició este laboratorio. Posteriormente, ya en los años 80, vinieron el desarrollo de otras técnicas, otras metodologías, como por ejemplo los marcadores moleculares o la biología molecular para la caracterización de germoplasma, o el estudio de genética de poblaciones en diferentes organismos. Y entonces el CATIE también estableció un laboratorio en esa área porque era muy importante para el CATIE debido a la pertenencia de colecciones de germoplasma muy importantes como la de café y cacao, ¿verdad?, que son de importancia a nivel mundial. Otra de las técnicas en las que se incursionó a finales de los 90, más o menos, fue la técnica de conservación de germoplasma a largo plazo, llamada crioconservación, donde se utiliza temperaturas ultra bajas para el almacenamiento de germoplasma en aquellos años. Como les decía, hoy día una de las actividades más importantes del laboratorio es la propagación de los híbridos F1 de café, que son híbridos de gran interés para la caficultura, tanto nacional como regional. Doctora, un momentito. ¿Esto cómo se inicia, digamos, para realizar un híbrido en café? No es así muy fácil. ¿Cómo se inicia el proceso para hacer un híbrido que está diciendo usted, un F1? Porque tal vez no entendemos mucho eso, lo que es producción in vitro, lo que es germoplasma y lo que es un híbrido F1. Vea que nos deja un poco ahí en el aire en cuanto a eso. ¿In vitro qué significa, doctora? Sí, bueno, con todo gusto doy definiciones de cada uno de esos términos. El cultivo in vitro significa el cultivo vegetativo normalmente, es una especie de propagación vegetativa que se realiza en condiciones de laboratorio y utilizando un tubo de ensayo. O sea, literalmente cultivo in vitro es el cultivo de plantas en un tubo de ensayo como este que vemos aquí. Okay. Sin embargo, existen muchas técnicas actualmente para la propagación de plantas in vitro, ¿verdad? Hay diferentes técnicas, pero el cultivo in vitro es esto: un material vegetal introducido en un tubo de ensayo con un medio de cultivo. Muy fácil, ¿ah? Y en condiciones asépticas en su interior. Muy controladas en ese caso. Bajo condiciones controladas. Eso significa cultivo in vitro. Vea que es un tejido, un pedacito de hoja que va ahí, introducido ahí en el tubo este,
¿okay? Sí. Después de eso, digamos, para iniciar, o cómo iniciamos el proceso para un F1, doctora, para llegar a tener eso, ¿dónde seleccionamos ese tejido que tenemos ahí? Bueno, en el caso del café, porque esta historia de los F1, en el caso del CATI actualmente es para café, ¿verdad? En el café se desarrollaron híbridos F1, que quiere decir que se realizó un cruce entre un padre y una madre diferentes, ¿verdad? Hubo una polinización controlada. En el campo. En el campo donde se tomó polen de un padre para introducirlo en las flores de una madre, para decirlo de una manera muy sencilla, ¿verdad? Perfecto. En el estigma floral de la flor femenina, de la flor de una madre. Ahí es donde se hace un cruce F1. En el CATI, como ustedes saben, hay una colección de germoplasma de café muy importante. Es una de las más importantes a nivel mundial y posteriormente les van a hablar más en detalle de esa colección. Yo simplemente les voy a decir que esa colección agrupa gran número de genotipos de café, o sea, de individuos de café muy particulares genéticamente, que fueron traídos de los centros de origen del café, ¿verdad? En África, de Etiopía, posteriormente Sudán, etcétera, y fueron traídos al CATIE por la FAO y por una institución francesa que se llamaba Orstom en aquel momento, en los años 60 creo, y se trajeron al CATIE y se cultivaron en campo, estableciendo una colección de germoplasma. Entonces creo que ahí estoy dando explicación a lo que es germoplasma, ¿verdad? Que agrupa, por así decirlo, un conjunto de individuos genéticamente diferentes de una misma especie o de varias especies en el caso del café, ¿verdad? Ok, ya hicimos la polinización controlada y todo, obtenemos unas semillas de eso. Sí. ¿Qué hacemos esas semillitas? Como son diferentes esas semillas. Sí, bueno, yo nunca he participado en ese proceso, mi especialidad básicamente es acá en el laboratorio. Sin embargo, en mi buen entender, esas semillas las germinan, ¿verdad? Las desarrollan y posteriormente esas plantas pasan por un proceso de evaluación y selección para determinar cuáles de esas familias de híbridos, ¿verdad? Porque fueron diferentes hibridaciones las que se hicieron, con padres diferentes, con madres diferentes, y entonces todo el conjunto de ese material es evaluado en el campo en diferentes regiones geográficas para determinar la calidad de taza de ese nuevo material, producto de ese cruzamiento, cuál es el comportamiento agronómico de ese material, si tiene alguna característica de resistencia a plagas o enfermedades, el porte de la planta, si conviene el porte que ese nuevo híbrido está desarrollando, etcétera, etcétera, ¿verdad? Una serie de características. Vamos a ir a un corte. Recuerden reportar la sintonía al número de teléfono al 8304-9393 y participe en los obsequios que ofrece Copetrasur, específicamente el Departamento de Mercadeo, y reporten la sintonía, ponen el nombre, el número de cédula e indiquen muy bien, ojalá el lugar ahí. Así es que vamos a un corte comercial y continuamos con más de Agrovisión, su aliado en el campo, hoy en los laboratorios de propagación vegetativa aquí en el CATI. Ya regresamos con Agrovisión. Continuamos con Agrovisión. Continuamos con Agrovisión, su aliado en el campo, hoy aquí en los laboratorios del CATI, con la doctora María Elena Aguilar, que es la coordinadora aquí del laboratorio de propagación in vitro.
Doctora, bueno, ya explicamos un poquito cómo está la situación ahí. Ahora, ¿qué se hace ya después de que cogimos ese tejido de la hoja, cierto? Sí, Ok, se utiliza después la de hoja. eso, ¿qué se sigue para tener qué? ¿Una planta? Sí, señor. Ok, explíquenos eso, creo que estamos todos inquietos por saber cómo es el proceso que se realiza ahí. Sí, bueno, una vez que el programa de mejoramiento genético seleccionó los mejores híbridos, ¿verdad? En cuanto a resistencia a enfermedades, principalmente roya, en cuanto a arquitectura de la planta y algo muy importante, la calidad de taza, recomendaron 3 híbridos. Uno de ellos lo llamamos centroamericano, otro lo llamamos milenio y un tercer híbrido se llama Casiopea. Sin embargo, tenemos nosotros un cuarto híbrido que ha respondido muy bien a condiciones de baja altitud como la zona de Turrialba y que nosotros le hemos asignado el nombre de Esperanza. Esos son los híbridos que estamos propagando en el laboratorio. Las plantas madre de esos híbridos están en el campo en la colección de germoplasma. Sin embargo, debido a que el cultivo in vitro tiene ciertos requerimientos para que sea exitoso, y uno de ellos es la asepsia o condiciones de asepsia, de esterilidad en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, esos híbridos, existe una copia en un invernadero donde se les dan ciertos cuidados fitosanitarios, fertilización, etcétera, para que estén en buena condición para cosechar las hojas, que es lo que nosotros utilizamos, para traer al laboratorio y de esa manera reducir un poco el impacto de los microorganismos en el ambiente, ¿verdad? Entonces las hojas se traen al laboratorio, se desinfectan, se lavan, se desinfectan con hipoclorito, el cloro ese comercial, durante cierto tiempo, se le hacen unos enjuagues posteriormente y se cortan con bisturí fragmentos de hoja de aproximadamente 1 centímetro. Esos fragmentos de hoja son introducidos en un medio de cultivo que es gelificado como una gelatina con una sustancia que nosotros llamamos agar. Cada medio de cultivo tiene nutrientes, ¿verdad? Tiene macroelementos, microelementos, nitrógeno, fósforo, potasio, ¿verdad? Azúcar como fuente de carbono, tiene vitaminas, tiene hierro y algo muy importante que es utilizado en las diferentes etapas, porque este es un proceso que tiene numerosas etapas, son los reguladores del crecimiento. Entonces, dependiendo de la etapa, vamos a utilizar unos reguladores con determinadas concentraciones, etc. Este cultivo inicial, bueno, aún no les he dicho cómo se llama todo el proceso, en el caso del café. Esta técnica o proceso se llama embriogénesis somática. La embriogénesis somática es la formación de embriones, pero de tejido vegetativo. Por eso es una técnica de reproducción asexual o vegetativa, porque se usan las hojas, que es tejido vegetativo no reproductivo, y a partir de ahí se desencadena todo un proceso en varias etapas que recibe el nombre de embriogénesis somática, porque se forman estructuras similares a embriones y cumplen con todas las fases de una embriogénesis, aunque sea un proceso asexual. Entonces, ese cultivo inicial, que es un pedacito de hoja, no sé si logran verlo, se hace en un cultivo durante 1 mes a la oscuridad. Después de ese mes de cultivo, se forma alrededor de la hoja, del pedacito de hoja, un tejido de cicatrización que nosotros llamamos callo. Después de ese mes de cultivo, ese fragmento de hoja llamado explante se traslada a otro medio de cultivo
que tiene otros componentes, principalmente en reguladores del crecimiento, y es ahí donde se va a desencadenar el proceso de formación del callo con características embriogénicas, que nosotros llamamos callo embriogénico, y es un tejido de tipo cremoso, ¿verdad? Y es el material que nos interesa para continuar el resto del proceso. Aquí en esta etapa es una etapa de mucho tiempo y dependiendo de cada uno de los híbridos, la formación de ese callo embriogénico puede tardar de 4 o 1 año, en algunos casos, para producirse ese callo embriogénico. Por ejemplo, el híbrido de mayor interés para los caficultores se llama centroamericano. Otros le llaman H1 simplemente. Ese híbrido es un híbrido que es difícil de establecer y de difícil respuesta en cada una de las fases. Entonces, la formación de este callo embriogénico en ese híbrido puede tardar hasta 1 año, ¿verdad? Para que vayan sumando los tiempos y al final se dan cuenta que es un proceso bastante largo. Entonces, una vez que tenemos este callo embriogénico, podemos seguir diferentes vías. Una es aumentar este callo embriogénico, es decir, multiplicarlo, sobre todo en el caso de estos híbridos que se producen en pequeñas cantidades, es necesario multiplicarlo y para eso establecemos cultivos en medio líquido, como ustedes ven aquí, que reciben el nombre de suspensiones celulares embriogénicas. Entonces, a partir del paso por diferentes recipientes de estos, que se llaman Erlenmeyer, va a ir aumentando la masa celular debido a la multiplicación y entonces eso hace que logremos aumentar esa masa de callo embriogénico que vamos a necesitar. En el caso de los otros híbridos, si queremos, hacemos suspensiones celulares o también podemos regenerar ese callo directamente utilizando otro medio de cultivo específico para que se dé ya la regeneración de embriones. También las suspensiones celulares pueden ser regeneradas de esta manera, ¿verdad? Utilizando medio de cultivo sólido para formar ya las estructuras embriogénicas, ¿verdad? Embriones directamente. Doctora, una pregunta. ¿Cada embrión va a originar qué? ¿Una planta? Cada embrión tiene el potencial de formar una planta completa. Ok. Continuamos. Y entonces. a partir de un callo de estos pueden producirse miles de embriones. Ok, eso es muy importante. Entonces también hay una capacidad potencial de producir gran número de plantas, ¿verdad? La siguiente vía, bueno, el establecimiento de una suspensión celular embriogénica puede tardar en 3 meses, ya es posible obtener una suspensión para trasladarla a esta fase de regeneración. La regeneración de los embriones puede tardar de 2 meses y medio a 3 meses. Una vez que tenemos embriones regenerados, podemos de igual forma seguir 1 o 2 vías. En el caso del café, se ha establecido como la vía más interesante, digamos, la de mayor potencial, el cultivo en medio líquido en inmersión temporal, que es eso que tenemos aquí. Se pasan los embriones a este recipiente que en el fondo tiene un medio líquido y en la parte superior el material vegetal. Este recipiente está conectado a una rampa que eventualmente vamos a mostrar y es manejado de manera automatizada porque está conectado a un compresor de aire, funciona con aire, y a un timer que controla el tiempo de cultivo. Entonces, estos embriones pueden tardar aquí hasta 5 meses
Más o menos a partir del tercer mes ya comenzamos a cosechar plantas. Aquí se pueden ver plantas ya listas para cosechar y ser llevadas al invernadero para la aclimatación, ¿verdad? Otra vía que podemos seguir a partir de acá es utilizar el medio cultivo sólido y desarrollar estos embriones en medio de cultivo sólido para producir también plantas completas. Doctora, creo que ha sido muy importante esta parte del laboratorio, que muchos la desconocíamos ahí, pero muy interesante. Vimos todo el periodo. Vea que no es nada fácil, se lleva tiempo, paciencia, para tener un material como estos, para poder llevarlos al campo. Vamos a ir a un corte y luego continuamos con el programa de Agrovisión, su aliado en el campo, aquí en las instalaciones del CATI. Ya regresamos con Agrovisión. Continuamos con Agrovisión. Continuamos con Agrovisión, su aliado en el campo. Recordarles, amigos y amigas, que reporten la sintonía del programa al número telefónico al 8304-9393, ya saben, mediante un mensaje o por WhatsApp. Y participan en las rifas que nos tiene el Departamento de Mercadeo, que esperamos que sean muy buenas en este tiempo. Bueno, estamos con la doctora doña María Elena Aguilar, aquí encargada del Departamento de Propagación, del Laboratorio de Propagación Vegetativa. Ya vimos todo el proceso como nos lo explicó, muy claro. Estamos ahora en el invernadero, que es otra etapa donde pasamos las plántulas aquí al invernadero. Doctora, si nos sigue el proceso indicándonos qué se debe seguir después de todo esto. Sí, bueno, esta es la última fase del proceso de laboratorio, ¿verdad? De embriogénesis somática para la propagación de plantas de café, de los híbridos F1. Las plantas, una vez desarrolladas en el laboratorio, hay que aclimatarlas. Entonces, esta fase se llama de aclimatación o endurecimiento. Las plantas se sacan de los recipientes de cultivo, se lavan, se pasa por una solución fúngica por seguridad, para protección, y son sembradas en estas bandejas con sustrato. En nuestro caso, en el caso del CATI, nosotros tomamos de los recipientes de inmersión temporal que ustedes vieron en el laboratorio, que llamamos recipientes Rita, tomamos las plantas que tengan al menos un par de hojas y las traemos y las sembramos en estas bandejas. El sustrato que usamos aquí es peat moss, ¿verdad? Que es a base de musgo. Es un sustrato inerte traído de Canadá. Y ese sustrato se le agrega fertilizante. Normalmente utilizamos osmocote de lenta liberación, y luego, después de una semana, ya comienza el proceso de fertilización foliar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces las plantas son sembradas acá y más o menos al cabo de 4 meses, ya estas plantas tienen un tamaño adecuado para ser llevadas a la otra fase, que es la fase de vivero, o bien la fase donde se inicia el otro proceso de propagación vegetativa, que les puedo explicar resumidamente. Debido a que la embriogénesis somática en el laboratorio es un proceso de muy larga duración, y como es un proceso totalmente controlado y de laboratorio, es muy intensificado en términos de mano de obra y de insumos de laboratorio, por lo tanto es un proceso caro, ¿verdad? De manera que cada una de las plantas producto de ese proceso tiene un costo elevado. Debido a esa razón y a factores
técnicos que todavía existen en la metodología que hay que mejorar, se acordó en el CATIE pasar a una segunda fase de propagación vegetativa donde utilizamos las plantas madres producidas en el laboratorio para una segunda fase de propagación, que es lo que ustedes van a ver en el Banco de Semillas Forestales, o bien en la empresa socia que se llama Gaia, en Paraíso de Cartago, que hace el escalamiento masivo. Entonces, plantas como estas que ustedes ven acá, en buenas condiciones, más o menos de 4 meses. Estas plantas son llevadas, son trasplantadas a otro sistema de cultivo y al cabo de cierto tiempo son podadas para la generación de rebrotes que van a ser enraizados y es lo que va a ser vendido a los productores como planta, ¿verdad? Doctora, otra cosa, bueno, me imagino que las llevan ya para la reproducción con un tamaño mucho más alto. No Sí, necesariamente, aunque ellos prefieren que sean plantas de mayor desarrollo. Pero ya una planta como esta que usted ve aquí ya está en condiciones de ser sembrada. Ellos usan un sistema, digamos que hidropónico, con riego por goteo en maceta. Y ahí al cabo de cierto tiempo, ya una vez que esta planta esté aclimatada ya, ¿verdad? La podan y comienzan a producir los rebrotes. Okay. Doctora, una pregunta. Vea que más que todo la gente, bueno, tiene su costo, ya vieron lo que significa tener o desarrollar una plántula de estas, tiene su costo alto. Tal vez en el mercado, si una planta corriente de caturra tiene un precio, qué sé yo, 200 colones tal vez, esta puede andar, qué sé yo, alrededor de unos 500, 600, por ahí creo yo que anda ahí. Sí, ahorita no recuerdo el costo exacto porque comercial. Eso lo maneja la empresa y la verdad no sé decirle con exactitud, preferiría que sean ellos los que... Ok, por eso, a través de todo eso tiene su costo más alto Sí. que producirlo comúnmente un almácigo en el campo. Pero tal vez, si yo fuera agricultor y digo, bueno, ya compré esto, la sembré, la llevé al campo, tengo el área comercial y digo, no, voy a hacerme yo mi almácigo. Ya tengo la semilla, tengo esto, entonces voy a recolectar semilla y hago mi almácigo. ¿Es conveniente hacer eso o qué, doctora? No es conveniente porque justamente aquí lo que se está propagando son materiales híbridos F1, o sea, el producto del cruzamiento de un padre y de una madre. Ajá. Vamos a tener un F1. Ese F1, esa planta F1, tiene características particulares que son las que le dan la ventaja de ese híbrido, ¿verdad? Si usted cruza ese híbrido con cualquier otra planta, no se va a asegurar que va a tener o que va a recuperar en las nuevas plantas todas esas características que hicieron que ese material fuera seleccionado. O sea, no es conveniente coger esa semilla y propagarla porque no es conveniente. No sabemos qué vamos a tener ahí el día de mañana. Puede que la resistencia de la roya se pierda. Exactamente. Y entonces tenemos otra cosa totalmente o que diferente. la calidad de taza vaya a ser diferente, ¿verdad? Vea que todo esto viene a partir de un pedacito de hoja. hoja. Cada plántula viene, digamos, todas estas plántulas pueden venir de un pedacito de hoja, ¿cierto, doctora? Sí. Además, los productores, los agricultores deben tomar en cuenta que este es un material mejorado y por lo tanto tiene un valor agregado con respecto al material proveniente de semilla, ¿verdad? Sí. Son clones, ya estos son clones de ese híbrido que fue seleccionado por ciertas características genéticas, ¿verdad? Genéticas, pero también fenotípicas, ¿verdad? Okay. Bueno, doctora, hemos llegado al final del programa. Sí, agradecerles por aquí en el CATI, especialmente el caso suyo, por abrirnos las puertas aquí al laboratorio, ver cómo se hace el proceso que lleva para tener un híbrido y lo que es el método de reproducción vegetativa. Doctora, así es que muchas gracias por recibirnos en el programa de Agrovisión, su aliado en el campo. Con todo gusto y muchas gracias a ustedes por también darnos el espacio.
Sí, recordarles que para el próximo programa vamos a tener la continuación de este proyecto de propagación y sería la segunda etapa muy importante y fundamental para tener el material comercial. Así que los esperamos la próxima semana.